naturaleza. Bueno, no me enrollo, el otro lo diré después. Paso a la palabra a Paco Gracia, de Filantrips, experiencias pesqueras de la zona de Peñíscola, que tiene también muchas cosas que contar. No funciona això, veritat? És que dic que teu passi. Em passeu d'allí, del fons? Bueno, pues, bon dia, moltes gràcies. És un grandíssim plaer estar així avui compartint la nostra experiència i moltíssimes gràcies, Vicent, Carol, l'Ajuntament de Xàbia, per convidar-nos. Estic superorgullós d'estar així, la veritat. Bueno, pues soc Paco Gràcia, soc el promotor d'aquesta empresa social. És un nou model d'empreses que fa 4 anys vam començar a treballar a l'illa de Sardenya, a Itàlia. Nosaltres estem al programa d'Obra Social de Caixa i bueno, doncs el que fem és diversificació pesquera. I què és? Perdoneu, estic parlant en valencià, però passa que el castellà per a que tots ho entengueu, ¿vale? ¿Qué es diversificación pesquera? Pues nosotros trabajamos con el sector primario, con el sector de la pesca. Y bueno, pues hemos escuchado a grandísimos expertos en turismo, todos hemos ido creciendo en este sector, pero ¿qué pasa? Que nos hemos dejado atrás otros sectores. ¿Qué es una araña? ¿Qué es una rata? ¿Qué es una salsa de trasmai? ¿Qué es un cadufo? Bueno, pues son elementos del sector pesquero que con el paso de todo este turismo y con este crecimiento, pues hemos olvidado. Nosotros lo que tratamos es de recuperar este sector. Hablábamos ayer de, me gustó mucho Javier Gallego, creo que era, comentaba que la sostenibilidad no es solo medioambiental, es social, es económica y es medioambiental. Entonces nuestros proyectos un poco engloban esas 3 partes. La parte social, que es de revalorizar a este sector milenario y darle el protagonismo que se merecen a los pescadores porque son los auténticos expertos del mar. Por otra parte, profesionalizar sus actividades primarias, abriéndolas al turismo alternativo, al turismo experiencial. Por la parte económica, lo que pretendemos es, puedes pasar diapositiva, complementar los ingresos de las familias pesqueras a través de las actividades turísticas, desarrollar proyectos de desarrollo local junto a cofradías de pescadores y administraciones públicas y locales. Y bueno, pues ofrecer un turismo sostenible, responsable, que está hecho por pescadores, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre todo, educar y concienciar sobre la protección de los recursos naturales marinos. No sé si sabéis que la labor de los pescadores hoy en día no es solo traernos alimento todos los días al puerto, sino que se han convertido en los principales recolectores de basura marina en el mar. Supongo que más o menos estáis al día. Pues estos pescadores, desde hace 2 años, recogen toneladas de plástico que traen a los puertos de forma voluntaria, sin ningún incentivo económico. Pero nosotros damos a conocer esa labor. ¿Cómo lo hacemos? Pues somos un poco intermediarios entre los patrones de pesca, la gente del mar, y los turistas y visitantes que vienen a las localidades. Les asesoramos, los formamos y gestionamos las actividades turísticas para ellos, porque son los beneficiarios directos de estas actividades. Por otra parte, pensamos y creemos que salir un poco de esta crisis del sector no se puede hacer sin la ayuda o la cooperación de ayuntamientos, administraciones públicas, GALPs, grupos de acción local pesquero, no sé si por aquí habrá alguien, pero son los entes que se han creado para atraer subvenciones europeas y filtrarlas al sector pesquero, y sobre todo las cofradías, ¿vale? Son productos que se crean para que las cofradías y los pescadores tengan unos ingresos alternativos a la extracción pesquera. ¿Cuáles son los 2 pilares? Esto es un nuevo decreto que se ha formado en la Comunidad Valenciana. Nosotros llevamos trabajando en Callari, en la capital de Cerdeña, desde hace 3 años, porque no teníamos decreto ley aquí, no había normativa, y con el barco de mis padres no podíamos hacer pescaturismo porque estaba prohibido. Decidimos irnos a Italia, allí ya son 15 años de evolución diversificando el sector pesquero, y aquí empezamos ahora. En abril se aprobó un decreto ley de diversificación pesquera, y nosotros organizamos 2 tipos de actividades. Por una parte, todo lo que pasa en un puerto pesquero, dinamizar, darle vida al puerto, atraer a la gente que conozca nuestra identidad, que conozca nuestra tradición, que visite una subasta de pescado, que se les explique cómo funciona. Y por otra parte, pescaturismo, que es embarcaros directamente en un barco de pesca y iros a alta mar como un lobo de mar. ¿Vale? ¿Podéis pasar? Turismo marinero, ¿qué es lo que hacemos?
Actividades familiares, actividades para todos los públicos, desde jóvenes, familias, inserso, trabajamos con todo tipo de target, y lo que hacemos es formar a los pescadores para que ellos sean los guías de turismo pesquero, porque son los que tienen el conocimiento del mar, es un conocimiento muy complejo y muy extenso, y lo que hacemos es formarlos para que atraigan a los grupos de turistas y participantes y enseñarles desde una embarcación pesquera hasta la lonja de pescado, hasta un taller de nudos marineros, etcétera. Tenemos una escuela marinera. Nosotros trabajamos en Peñíscola desde 2016, hemos abierto en el puerto pesquero el Aula del Mar, y lo que hacemos es divulgación y sensibilización medioambiental. Son los propios pescadores los que reciben a los grupos de personas y pues les hablan de su día a día, de su trabajo, que son grandes desconocidos en el 90% de la sociedad. ¿Podéis pasar? ¿Más? Vale, estas son fotos de peques que participan. Vale, nos paramos aquí. Otra de las patas de este pulpo es la gastronomía. Aparte de que trabajamos con escolares que nos visitan a diario para conocer cómo funciona una subasta o tocar ese pescado y reconocer cuál es el pescado fresco, trabajamos con grupos internacionales. Por ejemplo, este es un grupo de alemanes que son agricultores, llegaron al puerto de Peñíscola para saber cómo un sector primario puede abrirse a otros sectores productivos como es el turismo. Lo que hacemos con estos grupos son visitas guiadas al puerto pesquero y luego conectamos la restauración para poner en valor la araña, la rata, el pez gato, aquellas especies, el soleil, que no se conocen en el mercado. Porque el Mediterráneo es un mar pequeño, pero es un mar con muchísima variedad de especies. Los pescadores al puerto nos traen diariamente más de 30 variedades diferentes, pero luego en el mercado conocemos 3, 4, 5, no vamos más allá. Pues lo que hacemos es poner en valor ese pescado que en la lonja cuesta €1 y hacerles ver que a través de la gastronomía y las degustaciones tienen otro tipo de pescado que se puede consumir. Vale, esto es turismo marinero. Pasamos a pescaturismo. Vale, la pescaturismo, como os comentaba, según el decreto, contempla que un pescador tradicional pueda tener una licencia para llevar pasajeros a bordo externos a la tripulación. Como os comentaba, Italia son pioneros en Europa. Esta es la embarcación que trabaja con nosotros desde hace 3 años. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? De que os levantéis a las 5, las 6, las 7 de la mañana cuando toque, os vengáis al puerto y os embarquéis en una jornada profesional de pesca. Dentro de esta jornada se enseña el arte tradicional de pesca, se cocina el pescado recién sacado del mar y más o menos son actividades de en torno a las 6, las 10 horas en alta mar. Se puede hacer tanto en modalidades de artes menores, como es esta embarcación, o pesca artesanal, el trasmai, el palangre, la pesca al caduf, o en artes de arrastre, ya sean marisqueros o sean arrastreros de pescado. Pasamos. Vale, estas son algunas fotos de experiencias que hemos tenido a bordo allí en Italia. ¿Vale? Y desde 2016, que aterrizamos aquí en la Comunidad Valenciana, estamos implantados en Peñíscola. El 1 de agosto hemos conseguido, por fin, que las autoridades, las administraciones, después de una gran batalla, autoricen a esta primera embarcación de la Comunidad Valenciana a llevar pasajeros a bordo. José, que es el patrón de la embarcación, que me hubiera gustado que estuviera aquí, pero está hoy con turistas en el mar. Bueno, pues es una embarcación de artes menores, 12 metros, se llevan 4 pasajeros a bordo y bueno, pasamos. ¿Vale? Este es el armador de la embarcación de pesca. ¿Qué hace un turista antes de embarcar, un pasajero? Pues primero llegar 15 minutos, 20 minutos antes de la actividad, se hace un pequeño curso formativo, se le explica el plan de emergencia, riesgos, duración de la actividad, qué se va a hacer a bordo y se firma un acuerdo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se vuelve a puerto cuando el patrón lo decida. Y si te mareas, te vas a dormir. No hay otra. Nos ha pasado muchas veces. ¿Vale? Bueno, aquí os enseño algunas fotos. Hemos tenido desde peques de 4, 5, 6 años hasta personas de 90, 92 años a bordo. Todo tipo de personas, todo tipo de públicos. Desde el 1 de agosto hasta hoy, que tenemos gente a bordo, han pasado por la embarcación más de 70 personas en solo 2 meses.
Estamos hablando de Peñíscola, que es un destino turístico bastante importante, y hemos hecho un total de unas 27 excursiones, con lo cual el armador ha rentabilizado la inversión inicial que ha tenido que hacer y que se le ha requerido por normativas en su embarcación. ¿Vale? Aquí son algunas fotos más de familiares a bordo. Aquí, pues, una vez llegamos a puerto, que se cocina el rancho. Y bueno, pues esto es un poco a lo que nos dedicamos, y nada, estáis todos invitados a entrar a la web, informaros. Fuera, aquí en la mesa tenéis unos folletos que os he traído para que tengáis información, y bienvenidos a bordo. Gracias. Como vamos un poco justos de tiempo, doy paso al siguiente.